Gloria a Dios. Hermanos, hoy estaremos dando un estudio bíblico acerca de la cultura de la Biblia. Esto nos ayudará a comprender mucho mejor las Escrituras. Hoy lo que haremos es como una introducción, porque queremos hacer una serie de eso. Amén, estudiar unos cuantos versos bíblicos dentro de su cultura bíblica. Miren, para uno poder comprender la Biblia en su plenitud, aunque usted no lo crea, aunque le parezca difícil, hay que conocer distintas culturas. Por ejemplo, cultura romana, cultura judía, israelita es la principal, cultura de los griegos. Todo esto hay que manejarlo, porque con todos estos pueblos Israel tuvo un contacto y compartió sus culturas, e incluso usó frases de esas culturas. Y las frases son muy importantes, lo que nosotros llamamos hebraísmo, las frases que son nata de los hebreos. Como por ejemplo, para que nos entendamos, y siempre lo he puesto por ejemplo, si nosotros estamos aquí en República Dominicana, ahorita estábamos orando, Marina dijo, hay que orar porque la delincuencia está fuerte, la delincuencia, los delincuentes están, antes atracaban, ahora no se conforman con eso, sino que se meten a las casas y violan a las mujeres. A ese tipo de personas nosotros le llamamos tigres. Mira, los tigres. Y ya usted sabe, ¿no? Que se metió un tigre en una casa y hizo un desastre. Aquí usted entiende que si yo le digo a usted que se metió un tigre en una casa, usted va a decir, bueno, eso fue Ramón Emilio. Usted sabe, no. Usted sabe que un tigre aquí es un hombre que tiene ciertas habilidades mañosas y malas. Eso es un tigre. Pero si estamos, por ejemplo, en África, y yo les digo a ustedes, bueno, mire, aquí en África los tigres están atracando y los tigres están violando mujeres. ¿Se sabe lo que van a hacer los africanos? Van a coger para los montes y van a matar a todos esos animales que tienen cuatro patas, porque para ellos esos son los tigres, en su idioma, en su lenguaje, eso es tigre para ellos, aunque para nosotros aquí en el dominicanismo, un tigre es un hombre, es un tipo, pero allá es un animal, un hombre astuto y cosas así, ¿verdad? Pero allá es un animal, eso es lo normal, un tigre en su cultura. Entonces, así mismo es la Biblia. Israel tiene su cultura, tiene lo que llamamos hebraísmo, sus frases que son natas de ellos, cotidianas de ellos, y todas esas cosas hay que conocerlas para poder entender la Biblia. Por ejemplo, nosotros tenemos una frase muy común, nosotros decimos aquí en República Dominicana, yo tengo un hambre de cuadrito, pero usted sabe que no hay, ¿quién tiene un hambre de, uno no sabe cómo es el hambre, si es de cuadrito, si es redonda, y cuando uno dice yo tengo un hambre de cuadrito, uno lo que está diciendo es que tiene un hambre full, un hambre fuerte, un hambre que fue al gimnasio y de barata a cualquiera. Entonces, pero ¿cómo usted le va a decir a alguien que no es de aquí? Mire, yo tengo un hambre de cuadrito, él no te va pues dame buscarte un cuadro y te lo voy a picar para que te lo coma. ¿Tú me entiendes? Entonces, no te va a entender, entre nosotros sí nos entendemos. Entonces, todo eso hay que conocer, con qué cultura se mezcló Israel, cómo pensaban esos pueblos y cómo pensaba Israel en sí. Entonces vamos, como le digo, esto es una introducción, ni siquiera va a ser un estudio, yo sé que usted le va a bendecir grandemente. Búsquese en el libro de los Proverbios, Proverbios 16, verso 2, y vamos a estudiar esto. Cuando usted lo tenga, usted me dice amén y yo se lo leo. Proverbios capítulo 16, versículo 2, es el primero que vamos a tratar dentro de la cultura y le voy a explicar a qué pertenece o con qué está relacionado este verso, con qué cultura está relacionado este verso. Si usted lo tiene, yo lo leo ya. ¿Lo tiene? Bien, escuche lo que dice Proverbios 16, versículo 2. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Qué usted comprende por este verso? Si alguien me puede dar una opinión ahí de esa savia que ustedes manejan, ustedes que son unos bibliólogos terribles. Proverbios 16, verso 2. ¿Quién lo tiene? ¿Quién me puede dar una opinión? Y se lo repito. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Qué usted entiende por esto? Dígame a alguien, toma un micrófono ahí y dígame a alguien. ¿Qué usted entiende? Se lo repito. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Toma el micrófono, por favor.
No, préndalo primero y después me dice que está apagado. Prende el micrófono. No me haga eso. ¿Qué usted entiende por este verso que dice? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Bueno, yo entendería que el hombre es lo que usted dice en su propia opinión y no en el espíritu, pero Jehová sí es en el espíritu. Eso es lo que yo entiendo. Gloria a Dios. Iba bien, pero cuando se metió en lo pentecostal, en el espíritu. Porque no hay una cosa que hable más que en el espíritu que el pentecostal. Sáquense un poquito eso de la mente. Gloria, le voy a explicar. Ok, nuestra hermana Reina, sí. Toma el micrófono, por favor. Que todo lo que uno hace en la vida, en su vivir, en nuestra conveniencia, uno cree que está bien, pero Dios es que conoce y sabe. Excelente. Eso es lo que quiere decir. Para nosotros, todo lo que nosotros hacemos está bien, está correcto. Usted lo hace porque usted cree que está bien. Y incluso usted sabiendo que está mal, usted hasta lo defiende. Entonces el escritor aquí dice, aguántese, pero usted se cree que es así, pero el que juzga es Dios. Entonces, ¿por qué él usa la frase, pesa los espíritus? ¿Cómo pesar un espíritu? Si la palabra espíritu, ruach, que en griego es neuma, es un soplo, es un viento, ¿quién puede pesar un viento? Entonces, ¿qué es lo que él quiere decir? Escuche. En Egipto había una creencia. Recuérdese que Salomón es quien escribe los proverbios. Y Salomón tuvo mujeres egipcias. Y la Biblia dice que él se fue tras los dioses de los egipcios. Así que Salomón tiene una mezcla aquí. Que Salomón maneja el pensamiento egipcio. Y en Egipto había una creencia. En Egipto se decía que cuando una persona moría, los dioses del Olimpo, del más allá, pesaban los espíritus. Y si el espíritu de usted que murió pesaba más que una pluma, entonces usted se iba al infierno. Esa era la creencia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Salomón? Salomón está utilizando esa creencia para expresar respecto al juicio verdadero que solo Dios puede hacer. Amén. Entonces, por eso es importante conocer las culturas. Entonces, aquí lo que está pasando con Salomón es que Salomón está mezclado un poco con la cultura egipcia. ¿Ve qué chulo es conocer las culturas? ¿Alguien está aquí? Gloria al Señor. Esto es chulo, esto es bueno. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 2. Mateo 5, verso 2 y 3. Se lo voy a leer y usted me va a dar su opinión. Yo lo quiero ver hablando a todos ustedes. Ustedes son pericos hablando cuando no tienen que hablar. Antes del culto, cuando usted lo ve prendido, antes del culto ustedes hacen un culto. No hay quien lo calle, pero cuando comienza, lo tiene. Mateo 5, verso 2, ¿quién lo tiene? Yo lo voy a leer, perdón, desde el verso 1 hasta el 3. Oiga lo que dice la palabra y préstenme mucha atención, porque hoy usted será mi intérprete. Usted me va a interpretar la Biblia. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y oiga lo que dice. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. ¿Qué usted entiende aquí? Mateo 5, verso 1 y 2. ¿Lo tiene? Se lo voy a leer de nuevo y préstenme mucha atención. Dice Mateo 5, verso 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Verso 2. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. ¿Eso a usted le enseña algo? Usted lee eso y de eso usted no aprende nada. Ahí la Biblia para usted lo que le está haciendo es dándole una introducción a un tema. Pero cuando un hebreo que conoce su cultura lee eso, saca mucho de ese chin. Porque Jesús era hebreo. Lo primero que usted tiene que entender, dice Rashi, uno de los rabinos más poderosos que parió Israel en Francia. Rashi dice que la Biblia, cuando usted note una redundancia en una palabra, no es por un simple redundar.
sino que la Biblia, cada una de las palabras de la Biblia, de las Escrituras, tiene un sentido. Aunque para nosotros no nos haga sentido, para el judío, cada letra, cada palabra no está puesta por equivocación o demás. Tiene un sentido. Entonces hay una redundancia. Dice el verso 2, y abriendo su boca les enseñaba. Lógico que un maestro para enseñar tiene que abrir la boca. Entonces es una redundancia, es algo innecesario, entre comillas. Pero para el hebreo, no. Cuando ponen abriendo su boca, le está expresando algo. Y cuando dice les enseñaba, le está expresando algo también. ¿Quiere que le explique? Por ejemplo, el nivel más alto de un maestro, existían distintos niveles. Usted dice, no, porque fulano es un rabí. Un rabí es un nivel de maestro. Rabí viene de la palabra rab, que significa mucho. Entonces, cuando usted dice rabí, usted está diciendo mi mucho. O sea, es un maestro que sabe mucho, por eso le llaman rabí. Pero también está el talmid, el moré, el rabí, el jajam, el rambán. Todos esos son niveles según la experiencia y el conocimiento. Entonces, para usted llegar a ser jajam, jajam es un sabio, que un sabio tenía que durar, escuche, 40 años aprendiendo y 30 años enseñando. Para usted ser un jajam. O sea, mínimo tenía que tener 70 años. Gamaliel era un jajam. Entonces, oiga lo que él dice. Dice, y abriendo su boca les enseñaba. Se creía que los jajam, los sabios, eran tan sabios que solamente abriendo la boca, mire qué es abrir la boca, enseñaba sin hablar. Entonces está hablando de Jesús, que apenas tiene 30 y pico de años, que no califica humanamente para un jajam. Y Mateo está diciendo que Jesús, abriendo la boca, ya enseñaba. Era tanto así que decían que un jajam, oiga esto, caminando, enseñaba. Que los pasos que daban un jajam transmitía una enseñanza. Ya usted puede saber lo sabio que era un sabio en Israel. Entonces mira con quién están comparando a Jesús, con un jajam, con un sabio. Y Jesús todavía no tiene 70 años. Si usted lee eso, y eso para usted no es nada, usted lee eso y ahí la Biblia lo que está haciendo es una introducción. Pero ahí la Biblia está enseñando mucho. Entonces oiga lo que él dice el verso 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué usted entiende por eso? ¿Alguien se anima a decirme algo de eso? Se los repito. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, le voy a explicar. Cuando nosotros leemos esto, es más, hay gente que se agarra de ese verso para ser pobre y no quiere tener dinero, porque piensa que el pobre ya eso es, que el pobre es de espíritu. Entonces mire, la palabra pobre en el hebreo es la palabra oni. Oni significa también humilde, no solamente significa pobre. Oni también significa humilde. De ahí nace la palabra yate o barco, oniyá, que tiene una relación. Entonces oiga esto por favor. Para un hebreo ser pobre era una maldición. Entonces ¿quién está diciendo esto? Un hebreo, Jesús, porque Jesús era hebreo, era judío. O sea, Jesús no va a contradecir su propia creencia. O sea, cuando Jesús diga, bienaventurados los pobres, da a decir, no, es que hay un problema, este tipo está loco, nadie le va a creer. Porque la pobreza es producto de una maldición. Entonces no puede ser bienaventurado alguien que carga una maldición. Entonces la verdadera traducción sería bienaventurados, que en hebreo sería ashrei, o mejor dicho, feliz. Porque bienaventura era una diosa griega. Y ellos no iban a mencionar una diosa griega. Entonces la palabra ashrei, que se traduce de bienaventurado, significa en realidad feliz. Entonces la verdadera traducción sería, según la cultura, sería feliz el humilde de espíritu. Mire qué bonito. Porque ya conozco un poco la cultura y conozco un poco el idioma, se puede adaptar al verdadero contexto. Entonces oigan lo que es que Jesús en realidad quiso decir. Aquí hay un problema de traducción debido a la cultura. Dice, feliz los humildes en espíritu.
espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, cuando usted tiene un espíritu humilde, yo no sé lo que usted está entendiendo por esto, pero no está diciendo feliz el cristiano. Feliz es feliz. Ashrei, ajá. No dice feliz, mira, ahí dice bendecido, que también está mal, bendecido tiene que ver con Baruch, pero aquí la palabra es Ashrei. O sea, no dice el cristiano. ¿Por qué digo así? Porque nosotros los cristianos nos creemos que somos un círculo y el que no está dentro de ese círculo no tiene a Dios ni se va a salvar, y que Dios no está atento a él. No, dice hay muchos que son inconversos y son más humildes de espíritu que muchos cristianos. Y yo soy cristiano, con esto yo me incluyo a mí. Yo he visto gente que no son servidores aún, que son más humildes que usted y que yo. Entonces oiga lo que Jesús le dice a ellos: bienaventurados los humildes en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pastor, pero si yo no estoy hablando de conversión. Dios es quien pesa y quien juzga. Porque a lo mejor usted dirá, pero fulano no se ha convertido porque no va a una iglesia. Y por eso no está convertido. Y por eso no tiene una relación íntima con Dios. Tenemos que sacarnos esa religiosidad. Claro, la Biblia dice que nos congreguemos, es bueno, porque aquí es donde aprendemos. Pero le aseguro que hay gente en su casa que están mejor que muchos que están dentro del cuerpo. Amén. Así que tengamos mucho cuidado con juzgar al inconverso. Pero ya entendieron, hasta ahí vamos bien, ¿verdad que sí? Vamos ahora a Romanos 7, 21, verso 24. Si tienen preguntas la pueden hacer. Pero ve qué bueno es estudiar la Biblia en su contexto cultural. Romanos 7, 21 hasta el 24. Vamos a aprender algo muy chulo aquí. Hagan preguntas. Yo sé que ese merengue de ahorita lo puso medio acelerado a ustedes. Romanos 7, 21. Y se lo voy a leer. ¿Lo tiene? Se lo voy a leer y préstenme mucha atención que aquí hay una riqueza maravillosa. Escuche, dice así. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, no está afuera, está en mí, dentro. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, en la Torah de Dios. Pero veo otra Torah en mis miembros, otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Oiga, Pablo está hablando de una lucha interna que hay dentro de él, el bien y el mal que él tiene adentro. Dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice Pablo, miserable de mí, no del diablo, es de él. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué usted entiende por eso? ¿Alguien tiene eso? ¿Aló? Dígame una opinión de eso. Nadie. Dice Pablo, después de que él se autoanaliza y él entiende que dentro de él hay una lucha terrible, porque Pablo está luchando con el bien y el mal que él tiene adentro. ¿Todo bien, Emilio? Él está luchando con el bien y el mal que él tiene dentro. Y dice Pablo, hay un problema, yo quiero hacer el bien, pero el mal que está dentro de mí no me deja. Y yo estoy peleando conmigo. Pablo no dice, no, hay un diablo allá afuera que me engañó. No, Pablo dice, el diablo está dentro de mí. El Yetzer Hará, este mal está dentro de mí. Y estoy luchando. Yo quiero hacer un bien. Está en mi mente hacer el bien. Pero en mis miembros está el hacer el mal. Y Pablo tiene un problema en su cuerpo. Y Pablo dice en el verso 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Alguien me ayuda ahí? ¿Qué usted entiende con eso? Eso es así que me gusta. Opinen. Yo entendería que él quiere como liberarse del mal. Y dice al mismo tiempo que quien lo perdonaría del mal que él hace porque él no lo quiere hacer. Que él lo que quiere hacer es el bien, pero el mal no lo deja.
Tiene una Eso es lo que lucha. yo entiendo. Tiene Entonces una él lucha dice, y en que la él quiere frase, dejarlo. la Y frase, él se maldice porque él dice que él quiere hacer el bien, pero el mal no deja que él haga el bien. no, él no se maldice, él echa como un lamento. Se echa, sí, Un lamento. eso Entonces mismo. él pregunta, y es aquí donde yo quiero que ustedes me digan. Él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué él habla? ¿Qué usted entiende por eso? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Alguien me ayuda? Bien, en lo literal, en el sentido literal, o en el sentido pesha, usted diría, Pablo se está mirando y él ve su propio cuerpo y él entiende que el problema está en su cuerpo y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un nivel de interpretación y está bien. Pero hay un nivel más profundo todavía, un nivel de Rash. Y oiga de qué se trata. Los romanos, cuando conquistaban una ciudad, usted está aquí. Cuando conquistaban una ciudad, esclavizaban la ciudad. Y a los que traían vivos, ellos le colgaban lo muerto en la espalda hasta que se le pudra. Y con ese muerto ellos caminaban para arriba y para abajo. Y a ese muerto que ellos cargaban arriba, le llamaban cuerpo de muerte. O sea, Pablo está diciendo, lo que yo estoy cargando es putrefacto. Lo que yo estoy cargando hiede, pesa, molesta. O sea, él está dando un nivel todavía más profundo al propio problema que él tiene. ¿Está entendiendo? ¿Están aquí? Esa es cultura romana. Hemos hablado de cultura egipcia, ahí hablamos ahora mismo de cultura romana, hablamos ahorita de cultura hebrea. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 16. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 16. Si tienen preguntas la pueden hacer. Yo oí a Emilio que dijo, wow, por ahí atrás. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 16. Vamos a leer desde el verso 14. ¿Lo tienen? ¿Alguien está ahí? ¿Lo tiene? Qué bueno, qué bueno. Se lo voy a leer. Desde el verso 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Oiga lo importante de lo que Pablo está hablando. Pablo está diciendo, Dios siempre nos lleva en triunfo. ¿Cuántos están derrotados? Y usted vive con una mente de derrota. No, dice Pablo, siempre estamos en triunfo. Oiga de gloria en gloria. Oiga lo que él dice, repito, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Oiga ya por donde Pablo se está metiendo. Pablo dice que conocer a Dios, en conocer a Dios hay un olor, Ramón Emilio. ¿Cuánto han olido el olor de Dios? Aquí hay algo bonito. Pablo nos está metiendo el conocimiento, relacionándolo con un olor. Amén. Y dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. O sea, Dios nos huele. Aunque usted no se bañe y no se ponga desodorante, Dios lo huele bueno. Oiga, Pablo está hablando de olores, hermanos. Dice, en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Pablo me está hablando de dos olores. Pablo dice, el que se salva huele a Cristo. Y el que se pierde tiene olor a muerte. Usted sabe cómo huele un muerto, ¿verdad? A los 3 días, dice, como dijo Aristóteles, el muerto y el arrimado a los 3 días huelen mal. Aristóteles lo dijo, usted puede durar 3 días en una casa y después los 3 días yo te hiede. Gloria a Dios, lo tiene. ¿Por qué olor a muerte? ¿Por qué olor a vida? Miren, Roma, para usted ser emperador, usted tenía que matar mínimo 50,000 personas de un ejército enemigo o de una ciudad enemiga. Entonces, cuando el emperador, cuando este hombre venía todo pomposo,
que traía a los esclavos, se le arrojaba flores en el camino. Ay, ahí venía el emperador Ramón Emilio, conquistó Haití, por así decirlo, conquistó a Venezuela. No, conquistó a Estados Unidos. Y ahí el hombre viene, entonces sale Nadia, salen todas ustedes y empiezan a tirarle flores, porque ya el hombre mató más de 50,000, ahora hay que hacerlo emperador. Ya no es simplemente un jefe de ejército, ahora va a ser un emperador. Mató 50,000. Entonces, como él viene, hay que tirarle flores, pero detrás de él viene con los estadounidenses amarrados, esclavizados. Todos ellos vienen esclavizados. Entonces, esas flores que están ahí adelante, para Ramón Emilio, esas flores huelen a vida, porque él es quien viene en victoria, pero los que vienen atrás esclavizados, esas flores huelen a muerte. Entonces, ese es el contexto que Pablo está usando. Pablo está usando y está diciendo, mira, los que se pierden, vienen como esos esclavos atrás, amarrados, tristes, y a lo que a ti te huele a gloria, a ellos les huele a muerte. Lo que a ti te huele a vida, a ellos les huele a perdición. Está aquí. Eso es contexto cultural romano. ¿Ve qué lindo es conocer la cultura? Vamos ahora al capítulo 4, verso 7, de ahí mismo. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice Pablo, mi primo Pablito. Dice Pablito aquí. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Alguien me dice algo de eso? Y se lo voy a leer desde el verso 6 hasta el 7. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué lindo. ¿Quién me dice un pensar, una interpretación? Algo sencillo de eso. ¿Qué usted opina? ¿Qué es lo que Pablo dice de eso? Se lo voy a leer de nuevo, porque hay que poner atención al contexto. Oiga lo que dice desde el verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, dentro de nosotros, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero Pablo respecto a eso va a decir, pero tenemos este tesoro, o sea, la revelación, la luz de Dios, el resplandecer de Dios dentro de nosotros, dice Pablo, lo tenemos en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué lindo. ¿Alguien me dice algo de eso? Qué lindo. Se lo voy a decir en un nivel sencillo, mire. Mire lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, en pocas palabras, usted y yo somos, en una casa había distintos vasos. Había vaso de madera, vaso de barro, que el barro era lo más vil, vaso de cristal, vaso de oro, distintos barros, de plata. Pero el vaso de barro es el más vil, el más sencillo. Entonces nosotros estamos hechos de barro. Entonces Pablo está diciendo, mire, la revelación de Dios, Dios resplandeció en nuestros corazones. Pero nosotros somos vasos de barro. Esta maravilla está dentro de nosotros. Pero para que usted no se gloríe, comprenda que usted es un vaso de barro. O sea, la gloria es de Dios. Que siendo nosotros tan viles y sencillos, resplandeció en nosotros. No te gloríes, tú eres un vaso de barro. Y Pablo dice, y eso es un tesoro. Dice Pablo, y tenemos este tesoro en vaso de barro. Qué lindo. Pero hay algo más lindo que eso. Hoy en la cultura hebrea, cuando se escribía un rollo de la Torá y ese rollo se ponía viejo, ¿sabe lo que hacían con ese rollo? Ese rollo no se podía quemar, porque ahí estaba el nombre de Dios, la palabra de Dios, y eso era santo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos buscaban un vaso, un envase. Cuando un rollo se hacía viejo, no se botaba ni se quemaba. Ese rollo de la Torá o de la Biblia, vamos así decirlo, para que me comprenda mejor. Lo que hacían era que lo guardaban en un vaso de barro, en una vasija de barro, se tapaba.
Y dentro de una sinagoga, que para nosotros vendría siendo una iglesia, dentro de un templo, se hacía un hoyo y se enterraba. Y a eso le llamaban tesoro en vaso de barro. O sea, no es como usted. ¿Qué usted hace cuando la Biblia suya se daña? Que usted la bota y compra otra. No, el hebreo no hace eso. El hebreo la entierra, pero en una vasija de barro para que se preserve. Por eso es que se han encontrado tantos rollos. Sí, puede opinar, puede opinar. Dele un micrófono. Abrió su boca la jajam. En cavernas, en cuevas y en cosas. Pergaminos, papiros. Así es que han encontrado los papiros. Por ejemplo, en la cueva de Qumran, en una de las cuevas de Qumran, había un pastor que estaba pastoreando unas ovejas y se le perdió una oveja y él pensó que la oveja se le había entrado en una de las cuevas. Entonces le agarró una piedra y la lanzó para que si la oveja estuviera ahí adentro saliera. Y cuando la piedra cayó, él sintió que algo se quebró. ¡Pra! Se rompió algo. Y él fue, y cuando él fue, habían manuscritos de las escrituras. Y gracias a Dios que usó ese pastor y hoy tenemos. ¿Me sigue? O sea, ¿pero por qué? Porque fue preservado en vaso de barro. A eso se llamaba tesoro en vaso de barro. Y a eso es que Pablo aquí está hablando. Apocalipsis capítulo 2, verso 17, ya estamos terminando. Esto es eso es una introducción de lo que viene. Porque hablaremos del libro, el libro de Mateo completo, lo vamos a estudiar si Dios lo permite. Apocalipsis 2, verso 17. Cuando usted lo tenga, dígame amén. ¿Lo tiene? Apocalipsis, el último libro. Dele para allá hasta el último. Cuando choque con la pared se devuelve. ¿Lo tiene? Róbese el semáforo, pásese en rojo. Apocalipsis 2, verso 17. ¿Lo tienen? ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, ¿lo tiene? Escuche lo que dice Apocalipsis 2, verso 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Eso es una promesa. Amén. En lo literal, nosotros entendemos que en la resurrección a nosotros se nos dará un nombre nuevo, es lo que entendemos, ¿verdad? Y no está mal entenderlo así. Que en la resurrección tendremos, ya yo no me llamaré Dowell, ya me voy a poner un nombre chulo, un nombre bonito, y ese garabito lo van a borrar. No, Dowell garabito no. Bien, mire lo que pasa, mire. Por ejemplo, cuando una persona se convertía al judaísmo, se le cambiaba el nombre. Por ejemplo, si Ramón Emilio se llamaba Ramón Emilio San Quintín Clase, que todavía se usa, a Ramón Emilio le van a poner Ramón Emilio Ben Garabito. Ramón Emilio San Quintín Ben Garabito, Ramón Emilio hijo de Garabito y así sucesivamente. Pero por ejemplo en el contexto romano todavía es más chulo. En el contexto romano, cuando un esclavo era liberado, al esclavo se le escribía un nombre nuevo en una piedra. Y este nombre nuevo representaba que ya el esclavo había vencido la esclavitud y era libre. Si él se llamaba Ramón Emilio, ya no se llama ahora Ramón Emilio, se llama Dowell porque ahora es libre. Entonces, en esa piedrecita, en esa piedra se le daba ese nombre o esa manumisión. Ya el hombre es libre y ahora es romano. Entonces, Jesús con esto lo que nos está diciendo es que al que venza la esclavitud del pecado, él va a ser como hacían los romanos. Le dará un nuevo nombre. Ya usted no será esclavo, usted será libre. Amén. Esa es una cultura romana. Apocalipsis 3, verso 15. Dice, yo conozco tus obras
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Que en el griego dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Wow, qué chulo. ¿Por qué dice esto? Mire, en la ciudad de la Odisea se traían aguas pluviales de montañas. Esa agua la traían por tubería. Entonces esa tubería, esa agua cuando llegaba ya a la ciudad, estaba con parásitos, a veces llegaba tibia, a veces llegaba caliente. Entonces los que no conocían, que los que estaban allá arriba se bañaban allá. Y si usted iba de paseo, venía y se bebía un trago de esa agua, ya donde otro se bañó, y usted, por ejemplo, vamos a suponer que yo pongo la tubería donde Reina, en la casa de Reina, hasta aquí, hasta donde estamos. Entonces Ramón Emilio llega a la iglesia, hoy no hemos dado con Ramón Emilio vida. Ramón Emilio llega a la iglesia, pero Ramón no sabe que Reina y el esposo de Reina se han dado un baño allá en la casa. Entonces Ramón, como no conoce la ciudad, agarra y se bebe esa agua. Y esa agua hace que Ramón Emilio vomite. Entonces esa agua a veces por el sol, esa agua llegaba caliente. Esa agua llegaba caliente. Pero a veces cuando no había mucho sol llegaba fría. Por eso es que él dice, ojalá tú fueras frío, fuera caliente. Pero no eres ninguno de los dos. Entonces, pero como no eres ninguno de los dos, estoy a punto de vomitar. Entonces la gente cuando tomaba esa agua, vomitaba. Pero también en la Odisea, como había mucha persecución, en las iglesias se inventaron unos túneles subterráneos. A ese túnel la gente le llamaba el vómito. Entonces cuando lo iban a matar por estar adorando a Dios, ellos lo que hacían era que se metían por el vómito y salían de la iglesia. Entonces cuando Dios le dice a la Odisea, estoy a punto de vomitarte, Dios lo que está diciendo, mira, por la condición en la que tú estás, te va a pasar lo mismo. Tú estás en peligro de muerte y te voy a sacar de mí. Amén. ¿Me están entendiendo? Así que eso era el vómito. Gloria al Señor. Y ya, vamos a dejarlo hasta ahí. Yo tenía dos versos más que son terribles, son poderosos, pero lo vamos a usar en otra oportunidad para no extendernos mucho, porque hoy lo que queremos hacer es una introducción para que ustedes sepan lo importante que es conocer las culturas de la Biblia para poder entender a su plenitud lo que les